Vaya productitos que tenemos en el vídeo de hoy. Quédate porque vais a alucinar. Bueno chicos, hoy sí, bienvenidos a 2 Terracing, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca un vídeo de los que gustan, ¿no? Un vídeo explicativo. Tenemos al maestro Jordi de Classic Bike Obsessions, como siempre y como toda la continuación de esta serie, ¿verdad? Sí, señor. Y tenemos productitos de VHM, que por cierto tenéis abajo en la descripción el catálogo y también su tienda por si estáis interesados en algún tipo de producto para vuestra moto. Y nada, vamos a empezar pues... ¿Pero esto qué, joyería o algo? Esto es joyería, por lo que parece, ¿verdad? Sí. Esto da pena montarlo. Esto, solo lo primero. Esto una vez que lo montas en la moto, por lo menos... Quitas el depósito, ¿no? Tienes que ir sin carenado, sin depósito y demás, por lo menos para que te lo vean un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que estamos hablando de un producto raro, ¿no? La verdad de verlo en las motos, ya que es algo que no se ve. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Aquí tenemos una culata de VHM, en este caso para Aprilia RS 125, que no es solo estética lo que vemos. Como podéis fijaros aquí, entre una culata original de Aprilia RS y una de VHM, podemos ver que el cubicaje de lo que va a ser nuestro anticongelante, nuestro refrigerante de nuestra moto, es mayor. Eso nos va a ayudar a mejorar la temperatura de la moto. En este caso, sabéis que hemos subido de cilindrada y tenemos pues muchas posibilidades de aumento de temperatura. Entonces está muy bien. Para bajar unos graditos. Exacto. Está muy bien añadir esto al complemento de la moto. Sí es cierto que es raro de ver, ¿eh? O sea, con estas culatas también funcionan bien las motos, pero como queremos apretarla, queremos que vaya fina, hemos optado por lo mejor, por VHM. Si os fijáis, tienen los anclajes perfectos para meter el termostato. Fijaos que aquí lo viene. No viene en el paquete, o sea, no vayáis a llegar, montad la verdad, Jordi. Y ya está, y venga, tiro y me voy. Oye, Jordi, que esto no va bien, no calienta. O sea, voy en carretera y se me baja la temperatura. Y me tarda media hora Es que lo estoy viendo, ¿eh, Jordi? Sí. Teléfono de contacto de Jordi, aquí lo tenéis. Las culpas para él. ¿Para qué ha hecho los vídeos? Y bueno, también hay que recalcar, chicos, que la calidad es inmejorable. O sea, yo cuando me llegó la caja y lo vi, dije, ¿en serio? ¿En serio es como la foto, no? Porque muchas veces que lo que ves en AliExpress y lo que te llega es lo mismo. Es de risa. No es lo mismo. La calidad del material, luego ves que es finito, que se va a partir con apretar. Ahí está, esto está hecho de un mazo así de gordo de aluminio. Pintado por dentro, como podéis ver, las terminaciones son exquisitas. Como hemos hablado en el vídeo anterior, que si aún no lo has visto, capítulo 2, que hablamos del cilindro, aquí lo tienes. Las terminaciones son increíbles, filos muy bien rematados, vemos que viene con una juntita ya lista para poner, no tienes que andar buscando una, o los típicos kits en los que te vienen, no, ya viene con la suya. Una pegatina muy chula que pone aquí de VHM, ¿verdad, Jordi? Viste muchísimo. Está guapísima. Y realmente poco más que decir, ¿no? Porque no es una... Y aquí marcado con VHM. Uf, es verdad, un detallito, ¿eh? Sí. Marcadito, a láser, increíble. Y poco más que decir de esta culata, porque realmente a lo que venimos hoy a hablar es de lo interesante. Es algo que tiene aquí mi amigo Jordi, el culatín. El culatín. Hay varios culatines. Eso ya, Jordi. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta culata... todas las culatas de VHM te dan la opción de o bien coger la culata estándar, la que más se asemeja a la original, o ya puedes meter más centímetros cúbicos, menos centímetros cúbicos, incluso tienes la opción de mandarte una culata ciega, ¿vale? Una culata ciega es una culata sin bóveda y sin nada, para que tú digas, hostia, pues yo me quiero hacer la culata... O incluso mandar a VHM las medidas del culatín como quieres que te hagan la bóveda. Como el nuestro en este caso, ¿no? Porque va a ser un culatín... Sí, especial. Ya lo veréis. Especial. Entonces, en este caso se pidió una culata con un culatín... ¿Para 125? Para 125 con su bóveda estándar. Porque queríamos que la vierais realmente. No es para este proyecto, pero era algo que teníais que ver. Porque si solo queréis cambiar eso en vuestra moto, no queréis ir más allá, ya tenéis vuestro cilindro 125, aquí está el maestro que os lo monta. Sí. Culatín 125. Culatín 125. Siempre hay que tener en cuenta que cuando tú lo montes, el squid que nos indique el fabricante es el que tenemos que dejar. En este caso no lo pone en la caja. No lo pone en la caja. Un detallazo, porque habrá muchas marcas que no os lo pongan. Os tenéis que buscar la vida. Aquí estamos hablando de 1,40, ¿no? Si no nos equivocamos. 1,40. Exacto. Sí. Y también nos está enseñando aquí, por lo que vemos en la mesa, que tenemos una de serie al lado, que podemos... Esta es la original, que la de esta otra tapa de culata.
Y luego tenemos esta otra que hemos rebuscado por ahí y hemos encontrado una de 125 GP. ¿Vale? Entonces, viendo y mirándolas, las tres juntas, las bóvedas, pues es muy similar la de VHM a la de la 125 GP que hay, que está es de una Honda. ¿Te das cuenta que aun siendo la estándar ya te va a dar? Sí, claro, ya te va a dar más potencia, ya va a ir un poquito más apretado el motor. ¿Vale? Encima no son caros, ¿verdad, Jordi? No son caros. Cambiar una culata no es un culatín. Un culatín no es caro. No es caro y es algo que podéis hacerlo perfectamente. Lo suyo siempre con algún experto, ¿vale? No queremos cafradas, ¿vale? Claro. Que lo estoy viendo también. Que los experimentos con casera. Exacto, eso es lo que los dicen, experimentos, ¿no? Con casera. Pero, y como te iba diciendo, se ve exactamente la diferencia de la original a la de UHM, y luego cogemos la de GP y tampoco... No vemos tanta diferencia. No hay tanta diferencia si solo nos fijamos en esta zona, que realmente es la zona que funciona respecto con el cilindro. Y... O sea, estamos viendo también, por ejemplo, que tanto la bóveda como la banda de squeeze tenemos más inclinación. Y aquí, ¿qué diferencia hay realmente? O sea, vemos que es más honda, que es más cóncava, es más plana. Cubican un poquito más. Vale, eso es importante. Claro. Mayor cubicaje, mejor rendimiento, mejor explosión, mejor carrera, todo, ¿no? Claro. Siempre y cuando ese cubicaje nos dé la opción de claro, que en este caso todo esto está estudiado, de que vaya un poquito más comprimido. Porque si le damos mucho cubicaje a la culata y luego no comprimimos, claro, no llega a comprimir la mezcla como tiene que ser, y no hace y no genera una buena explosión. Que es lo que hablamos, que al final ya te lo marca el fabricante, que tiene que hacer. Es para su máximo rendimiento el perfecto rendimiento, ¿no? De este culatín. Sí. Así que nada, chicos, espero que os esté gustando este contenido que nos ha gracias a VHM y a Jordi. Y también quería enseñar una cosita que lo enseñé por Instagram, ¿vale? Un detallito del merchandising que también tenéis en la web de VHM. Y es que me mandaron esta cajita y yo digo, ¡oh, qué chulo! Un llavero, ¿no? Sí. Lo saco y digo... Eso parece. Claro, y digo, ostras, qué llavero más guapo, pero cómo pesa, un pistón. Este llaverito, llevarlo en la llave es un poco locura, ¿no? Lo ponemos en la moto, en la llave de la moto y que vaya rozando todo. La pija. Nos la va a dejar chula, ¿eh? Y nada, pues resulta que es una brebotella para que el Jordi y yo y nuestro amigo Rubén, que está ahí mirándonos... Sí, ahí está escondido. Nos vayamos a abrir unas cervecitas para celebrar lo bien que hemos hecho este vídeo, ¿no, Jordi? Sí, la verdad que sí. ¿Has traído la cerveza? Uy. ¿No? Ya sabía yo que se me olvidaba algo, Jordi. Venga, Rubén. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vamos a despedir, que tenemos que ir todavía a comprar las cervecitas fresquitas para tomarnos. Una mixta, una Ranle de esas, ¿no? Bueno, sí, una mixta. Que después hay que conducir, ¿verdad? Sí, claro. Exacto, 0-0, que después hay que conducir y pasa lo que pasa. Así que nada, espero que os suscribáis al canal, que le deis muchos likes, que sigáis estos campeones también. Tenéis también muchos productos que os voy a dejar en la descripción. Y nada, nos vamos a tomar unas cervecitas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.